Gracias a Dios damos el día de hoy por su misericordia, por la grandeza de su palabra, ¿verdad? Nosotros nos gozamos en la palabra del Señor, en lo que Él tiene, lo que Él abre para nosotros. Y no sé si tú te gozas igual como yo me gozo. Yo creo que sí, ¿verdad? En que abrimos la palabra y encontramos una voz que nos habla al corazón, a lo profundo, y nos deja saber que el Señor está cerca, ¿verdad? Y eso es algo tremendo, algo preciosísimo, que el Señor escuche la voz cuando nosotros clamamos a Él. Así que gloria al Señor por esto. El tema para el día de hoy es la alabanza que agrada a Dios. Alabanza que agrada a Dios. Tú dices, bueno, ¿que hay alabanza que no agrada a Dios? Por supuesto, hay alabanza que no agrada a Dios. Entonces vamos a ver. No vamos a detenernos en lo que no agrada a Dios, sino vamos a concentrar nuestro tiempo en qué es lo que agrada a Dios, ¿verdad? Así como en aquel tiempo cuando se presentaron dos jóvenes, dos hombres delante de Dios trayendo ofrendas, una miró Dios con agrado y la otra Dios no vio con agrado, ¿verdad? Entonces, dos ofrendas que se presentan, pero una la vio con agrado y otra la vio sin agradarse de la ofrenda, aunque ambos trajeron la ofrenda para Dios. Así que de esa misma forma nosotros podemos descubrir y entender que la alabanza debe de ser algo que sea agradable a Dios, ¿verdad? La alabanza que nosotros traemos debe ser agradable al Señor. Entonces, vamos a entrar, nosotros vamos a ir al libro de los Salmos, Salmo 40, ¿sí? Este es un salmo de David y en este salmo, sí, nosotros vamos a encontrar unas palabras poderosas y completas acerca de lo que es la alabanza y vamos a descubrir qué es lo que el Señor espera de nosotros. Vamos entonces a tomar este momento y vamos a leer el libro de Salmos, el versículos 1 al 3 solamente del capítulo 40, Salmo 40 del 1 al 3, en la versión que le voy a leer, la Biblia de las Américas. Sígueme en tu versión. Dice: al Señor esperé pacientemente y Él inclinó a mí y oyó su clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un cántico de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Aleluya, aleluya. Lo volvemos a leer, ¿verdad? Lo volvemos a leer. ¿Por qué vamos a volverlo a leer? Bueno, porque es necesario que nosotros comprendamos la profundidad de estas palabras que para nosotros nos van a llevar a entender cuál es la alabanza que agrada a Dios. Dice entonces: al Señor esperé pacientemente. Wow, ahí vamos entendiendo, ¿verdad? Algunas cositas. El Señor se inclinó a mí y oyó mi clamor. Wow, ¿qué esto hace Dios? Que se inclina, que presta atención a mis palabras, ¿verdad? Dice: me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Pausa, ¿verdad? Pausa. ¿En qué nos hemos metido? ¿En qué hemos caído? ¿Dónde nos hemos metido y de dónde Dios nos saca? ¿Verdad? Cuando clamamos a Dios. Muchas veces nosotros caemos en estas cosas por cabezones. Dice en la escritura que somos duros de cerviz, porque a veces hacemos y nos dan la instrucción Dios, pero nosotros como quiera seguimos y caemos, ¿verdad? A veces no, a veces ha sido por trampa del enemigo o por las situaciones o por alguna causa. Estamos en un punto en el cual nosotros nos encontramos, dice, en un lodo cenagoso. ¿Sabes qué es un lodo cenagoso? Es un lugar donde se atascan las ruedas de tu auto, de tu carruaje, ¿sí? Y no puede avanzar. Se hunden en el lodo y no puedes avanzar. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha caminado en lodo y se le ha quedado el zapato abajo.
¿verdad? Y sacas el puro pie con el calcetín, pero el zapato se quedó ahí abajo. Eso es un lodo cenagoso, un lodo que detiene, algo que impide tu caminar. Entonces, Dios nos ha librado de destrucción, ¿sí? La destrucción que viene de parte del enemigo, pero también cuando nosotros nos metemos en lugares que no conviene. Continuamos leyendo y dice, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. No nada más te saca, sino te afirma. Pone dirección a tu caminar, porque no es lo mismo caminar en un lodo cenagoso que caminar sobre la roca firme. En aquel tiempo, en el tiempo de los romanos era un gran ejército, un imperio que tenía una extensión increíble, pero para que ellos pudieran tener victoria y dominar, no nada más conquistar, pero dominar este imperio, lo que ellos hicieron fueron caminos, lo que se llaman vías. Y la forma en que lo hicieron era que en vez de aplastar solamente la tierra y que cuando lloviera se hiciera cenagosa, o sea, se hiciera lodo atascoso, ellos lo que hicieron fueron caminos de piedra. Entonces, en estos caminos, sobre esos caminos, los carros, los carruajes tirados por caballos podían ir de un lugar a otro, no importa si estuviera lloviendo o no estuviera lloviendo. Ellos podían andar firmemente. Eso es lo que está hablando este pasaje. Que el Señor afirma nuestros pasos sobre la roca. Amén. Dice entonces, puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza a nuestro Dios. Porque esto es lo que hace el Señor cuando nosotros somos librados. Viene un agradecimiento, ¿sí? Viene algo que viene de lo profundo, pero tiene que ser expresado. Y finalmente dice, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Entonces, lo primero que nosotros vemos es que tiene que haber un clamor. ¿Por qué hay un clamor? Bueno, porque o estoy en un aprieto porque el enemigo me ha atrapado, o estoy en un problema porque he metido mis pies donde no debo. Estoy en un lodo cenagoso. Hay un clamor y el clamor sube al cielo. Y él dice que el Señor inclina y escucha mi oración. Entonces responde. Y cuando responde dice, wow. Cuando él responde, hay libertad. Cuando Dios responde, hay libertad. ¿Sí? Cuando Dios responde, hay algo que cambia. No, Dios no nada más dice, ya te oí y ahí verás. No. Dios cuando escucha nuestra oración, nuestro clamor, inmediatamente actúa y trabaja sobre nuestra vida. Y cuando Él hace esto, dice, nos afirma. Pero no nos afirma en cualquier lugar, sino sobre la roca firma. Y es roca con mayúscula, es el Señor mismo. El Señor te afirma en Él mismo. Afirma tus pies, afirma tus pasos, afirma tu caminar, para que ahora camines firme en Él. Amén. Cuando esto sucede, no nada más te libra y no nada más te afirma, pero da un cántico nuevo a tu corazón. Hay un cántico, hay algo nuevo que se forma dentro de ti. Y ¿sabes qué? No se puede contener. No hay forma que tú puedas contener esto. Tiene que ser expresado, tiene que salir. Y cuando sale, lo que sale es alabanza. Lo que sale de tu boca cuando el Señor pone un cántico nuevo es alabanza. Y esta alabanza dice, lo oirán como testimonio muchos y temerán y pondrán su confianza en Dios. El pueblo de Dios, a través de toda la historia, nosotros lo vemos que ha pasado por problema y problema muchas veces por su propia concupiscencia, por sus propias acciones. Lean el libro de los jueces y van a ver que después de un tiempo de tener paz, vuelven a buscar los dioses ajenos y Dios los entrega en el enemigo, y cuando están bien aplastaditos, claman a Dios y Dios los escucha y les trae un liberador, un libertador. Cuando el pueblo de Dios clamó, los libró de Egipto, les dio un libertador. Cuando el pueblo de Dios clamó, les permitió regresar a Jerusalén
y levantar de nuevo el templo de Dios. Cuando el pueblo de Dios clama, Dios responde. Cuando hay esto. Entonces, Dios pone en nosotros un canto nuevo. Porque ya no vas a sacar de ti queja, ni murmuración, ni palabras de derrotismo, de aplastamiento, no, sino va a salir algo nuevo que alaba a Dios. ¿Por qué? Porque Él te ha librado, y no nada más te ha librado, sino que te ha afirmado y ha puesto sobre ti su canto. El canto nuevo de Dios es el canto mismo de Él en nosotros. Cuando nosotros descubrimos que el Señor Jesucristo está en nuestro corazón, cuando nosotros descubrimos que es el Hijo de Dios, el gran yo soy, habitando en nuestro corazón, hermano, es un canto nuevo que tiene que ser expresado de una forma audible. ¿Por qué de una forma audible? Porque es necesario que otros escuchen, que otros oigan. Porque cuando el pueblo de Dios alababa a Dios, los demás decían, el Dios de Israel está con su pueblo. ¿Quién puede entonces vencerles? Muchos enemigos fueron vencidos cuando el pueblo de Dios cantó. Cuando el pueblo de Dios expresó ese canto, esa alabanza a su Dios, y se oyeron los címbalos, y se oyeron las cuerdas, y los cantos de los cantores y las cantoras, exaltando al Señor, y las trompetas de los sacerdotes, exaltando al Dios de dioses, y en los shofar, dando un toque de victoria. Aunque no habían derrotado al enemigo, el enemigo fue derrotado cuando la alabanza llegó a sus oídos, y temieron y soltaron sus armas y huyeron. Y dice que muchos se unían al pueblo de Dios cuando veían estas grandes cosas. Cuando el pueblo salió de Egipto, muchos que no eran judíos ni hebreos se unieron al pueblo de Dios al ver las grandes maravillas de nuestro Dios. Ahora, ¿cuáles son los elementos esenciales de la alabanza? Los elementos esenciales de la alabanza, vamos a tener que irnos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, y en el capítulo 13, versículo 15, encontramos los elementos esenciales de la alabanza que agrada a Dios. Amén. Los elementos esenciales de la alabanza que agrada a Dios la encontramos en Hebreos 13, 15. ¿Estamos listos? Ok, dice, por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sí? Dice, en la versión que ustedes dicen, por medio de él ofrezcamos continuamente o sin cesar sacrificio de alabanza a Dios, fruto de labios que confiesa su nombre. Aquí encontramos nosotros entonces los elementos esenciales de la alabanza que agrada a Dios. Este es un pasaje que es no nada más poderoso, pero es completo. Yo descubrí que en este solo versículo nosotros encontramos toda la magnitud de lo que es la alabanza que agrada a Dios. ¿Sí? Alabar a Dios no es nada más estar consciente de sus obras o de su gracia o de su favor, ¿sí? O de su misericordia, sino es que estas cosas de las cuales estamos conscientes produzcan una alabanza a nuestro Dios, un darle gracias a Él, un sacar algo de todo esto que el Señor nos ha dado. Es vivir agradecidos. Una persona que vive en alabanza, que funciona, que continuamente tiene alabanza en su vida, es una persona que continuamente agradece al Señor por sus maravillas. Aún en tiempo de aflicción, nosotros agradecemos que el Señor está con nosotros, ayudándonos a pasar.
sea enfermedad, o sea dolor, o sea pérdida, o lo que sea que afecte nuestro sentir. ¿Sabes? Dice, no sabemos cómo hablar, pero el Espíritu Santo es quien pone en nosotros las palabras para hacerlo. Por eso dice, pone el Señor, nuestro Dios, un cántico nuevo. Es que yo no sé cómo hacerlo. El Espíritu Santo te va a dar cómo hacerlo. Amén. Como las palabras. Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Primeramente, por medio de Él. Sí, por medio de Él. Porque solamente el Señor mismo conoce el corazón del Padre. No hay, el Señor vino a nosotros a dejarnos conocer quién era Dios. ¿Quién era el Padre? ¿Quién es este gran Dios el cual hizo tremendas obras, hizo milagros, señales, derrotó al enemigo de muchas formas, trajo victoria a su pueblo, también permitió que el pueblo pasara por dificultades para que se regresara su corazón al corazón de Dios? Pero ahora Jesús trae al mensaje de que Dios es nuestro Padre. Y cuando nosotros presentamos alabanza, tiene que ser a través de Él. Porque dice también, nadie viene al Padre, sino a través de Jesús, a través de Cristo Jesús. Entonces, no es como tú quieras o como a ti se te antoje. Ya no estamos en ese tiempo. El Señor nos ha dado ahora, no nada más la instrucción, pero nos ha dado la forma, el camino, ha abierto lo que antes estaba cerrado. El poder entrar a la presencia misma del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, a través de Él. Cuando dice a través de Él o por medio de Él, está hablando que es a través de su sangre. Tú y yo, por nuestra propia justicia, no podemos presentarnos delante de Dios. No hay forma, somos reprobados. Pero gracias a Dios, Él trajo a su Hijo y a través de su obra ya no somos reprobados, sino somos aprobados por su sacrificio. No por lo que yo hice, sino por gracia. La gracia de creer y saber y tomar la salvación que está en Cristo Jesús. Entonces, solamente la alabanza que agrada a Dios tiene que venir por medio de Él. Tiene que ser siempre por medio de Jesús. ¿Y dónde está Jesús? En nosotros. Cuando el Señor está en nosotros, Él mismo trae esa alabanza. Se une a nosotros como un guía, como un tutor, nos lleva a cómo exaltar al Padre. Entonces tiene que ser por medio de Él, porque solo Él conoce. Y si no sabes cómo hablarlo, es el Espíritu Santo quien pone en ti las palabras. Dice, Él pone en nosotros un gemir, Él pone en nosotros algo nuevo que solamente viene al Espíritu, no a la mente, pero al corazón, al Espíritu. Y entonces puede salir, puede expresarse por medio de Él, pero también dice es continuamente. Continuamente, ¿esto qué quiere decir? Sin cesar, ¿sí? De una forma que no para, reconociendo que es su presencia en nuestras vidas lo que produce una alabanza continua, algo que cuando empieza a rodar no deja de rodar, ¿sí? Es algo continuo. No sé si ustedes pueden visualizar esto cuando hay una rueda de molino movida por agua de río. No sé si pueden visualizar esto. Hay algunas ilustraciones, sobre todo allá en Europa, ¿verdad? Había muchos de estos molinos que aprovechaban el agua del río y ponían entonces una rueda que era movida por el agua y la cual podía moler el grano y sacar harina y de ahí sacar el pan. Pero estas ruedas no paraban, ¿sí? El río que fluye mueve la rueda y produce entonces una acción para moler el grano.
la alabanza a Dios es semejante a esa rueda de molino, porque es el río de Dios quien la mueve, ¿sí? No la mueves por ti mismo, sino es el mismo río de Dios que sale de su trono, que sale de su altura y viene y mueve tu rueda de molino. Y cuando mueve la rueda del molino tuya, entonces produce una acción positiva. ¿Cuál es esa acción positiva? Moler el grano y sacar harina. ¿Sí? Hay algo que se produce cuando tú alabas a Dios. Pero sale primeramente de Dios y mueve entonces algo en ti. De nuevo, por medio de Él, pero es continuo. Porque Dios no detiene su río, a menos que nosotros quitemos la rueda del río. Pero estas ruedas no se mueven. Cuando ellos ponen estas ruedas de molino sobre las aguas del río, estas ruedas no dejan de moverse, no dejan de producir. Y cuando esto sucede en nuestra vida y la alabanza es continua, tremendas cosas suceden. Amén. Hemos sido redimidos y ahora somos partícipes de las bendiciones del reino celestial, pero la alabanza continua se expresa en una actitud. Es simplemente algo que es natural, así como el manzano da manzanas y no puede dar peras. ¿Sí? Es algo que produce, algo que continuamente está dando, pero muestra lo que está en nosotros. Así que si la alabanza en nosotros encuentra grano, va a producir harina. Pero si encuentra arena, va a producir otra cosa. Entonces, lo natural en nosotros es, ya Dios lo dio, ya Dios puso todo esto. Ahora a nosotros nos toca solamente poner lo que no hemos puesto. Dios puso el agua, en nosotros ha movido la alabanza, pero el grano lo tenemos que poner nosotros. El grano lo da Dios, pero nosotros lo tenemos que poner para que produzca el fruto o lo que nosotros necesitamos. ¿Estamos? Amén. Ahora bien, ya hemos visto que es por medio de Él y que es continuamente, pero también vamos a ver que tiene que haber un sacrificio, ¿sí? Dice, es sacrificio. Presentando sacrificio, dice en el versículo 15, el sacrificio de alabanza a Dios. ¿Qué es un sacrificio? ¿Qué es un sacrificio? Es una ofrenda que se presenta sin condición de cómo me siento o qué estoy pasando. La alabanza al Señor debe ser un sacrificio. Yo voy a traer alabanza al Señor. Oye, pero mira tu vida cómo está y lo que te está pasando. Yo traigo alabanza a Dios. Ven el libro de Job y ustedes van a darse cuenta que él trajo alabanza a Dios. Dios dio, Dios quitó, sea Él la gloria. Aunque lo acusaron y él se defendió y después todo lo que pasaron por todos esos 40 capítulos hasta que el Señor mismo habló y le puso a Job entender la grandeza de Dios. Pero no dejó de haber alabanza en la boca de Job. Aún su condición, aún su dolor, aún lo que estaba pasando, no debe de ser condicionada, debe de ser de olor grato, ¿sí? Debe de ser de un olor grato a Dios. Dice en la Escritura que cuando presentaban las ofrendas, traían la grosura del animal y lo ponían sobre el holocausto, sobre la flama. Y esto dice, producía un olor grato a Dios. Un olor que subía y agradaba al Señor. La grasa representa siempre la fuerza del animal. En este caso es nuestra fuerza, la cual nosotros ponemos delante de Dios para que sea consumida en fuego, dando a entender que no es nuestra fuerza, sino la fuerza de Dios la que hace las cosas. Yo entrego lo que yo soy.
en olor grato llega al Señor y el Señor trae fuerzas, pero ya no fuerzas naturales, sino sobrenaturales en nuestra vida. Y dice, este sacrificio, como dice en la Escritura, todo sacrificio debe de llevar sal. O sea, no ofrezcas sacrificio sin sal. Y así como nosotros añadimos sal a la comida insípida para que saque el sabor, aún en los pasteles llevan sal, para que saque y aumente el sabor del alimento. Así debe de ser también nuestra alabanza, debe de llevar sal. ¿Qué es la sal? Es lo que es apropiado. Palabras apropiadas, ¿sí? Debemos exaltar al Señor, traer ofrenda de alabanza, pero apropiada, ¿sí? Esto es, no es cualquier cosa. ¿Sabes que cuando el pueblo de Dios traía ofrenda a Dios, sea una oveja o un carnero, dice, lo tenían 3 días en observación para que lo que ellos ofrecieran a Dios fuera perfecto, sin defecto alguno, apropiado, ¿sí? Esto es escogido, lo mejor de lo mejor de lo mejor es lo que yo ofrezco a Dios. La alabanza tiene que ser igual, no puede venir, ahí se va, ahí lo que me sobre. Déjame sacar a ver cuál es el billete más chico. Bueno, es un decir, hermano. La alabanza se tiene que dar de lo mejor. El billete más grande. No estoy hablando de diezmo de ofrenda, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo mejor. La mejor alabanza que esté en mi corazón es la que tengo que sacar, no la que vale menos, no la que tengo para decir mi equipo de fútbol es el mejor. Esa es alabanza, pero es una alabanza barata. Barata comparación a lo que nosotros debemos de dar a Dios. ¿Sí? Esta comida es estupenda, es una alabanza, pero es barata comparada a lo que Dios es, a lo que Dios muestra, a lo que nuestro Padre Celestial. Entonces, lo que yo tengo que llevar a Dios no se puede comparar a la alabanza que yo doy afuera en el mundo. Tiene que ser algo especial y exclusivo. Tiene que ser sazonada con sal, de olor agradable, grato al Señor. Continuamente el sacrificio tiene que ser esto. Fruto de labios. Fruto de labios habla de una manifestación audible. Se tiene que escuchar. Tiene que salir dice, en voz alta, en voz audible. Tiene que ser escuchada. ¿Y por qué tiene que ser escuchada? Porque cuando yo alabo a Dios, el primero que se impacta soy yo mismo. La alabanza, cuando yo traigo alabanza, la alabanza sale de mi boca, pero de uno entra en 2 oídos. Y yo siempre doy gracias a Dios porque tenemos 2 oídos y una boca. Fuera al revés y estaría tremenda la cosa. Pero qué bueno que oímos doble de lo que hablamos, porque el Señor nos ha dado esa capacidad, nos ha puesto eso, que lo que nosotros sacamos, hermanos, llega a nosotros en estéreo, ¿sí? De una forma en la cual cuando sube la alabanza de nuestra boca, en los cielos hay un estremecimiento, y ese estremecimiento produce que la alabanza nuestra sea una alabanza del cielo, estéreo, ¿sí? De una forma que envuelve completamente, que llega. Hace muchos años yo tenía un radio de transistores, y lo único que se escuchaba era una bocina, es todo. Decimos nosotros en mono, ¿sí? O sea, de un solo canal. Y allí estaba la batería y bueno, todos los instrumentos y la voz y todo, pero nada más de una. Más adelante, cuando yo crecí, pude conseguir un equipo con 2 bocinas y la capacidad de dar o tocar en estéreo. Cuando yo puse la misma música que yo escuchaba
en estéreo llenó el cuarto. Llenó, de repente yo escuchaba algo muy diferente a lo que yo podía escuchar en una bocinita. Y quedé impactado. Hoy en día el Señor quiere que nosotros, de esa misma forma, nosotros podamos escuchar que nuestra alabanza y la alabanza del cielo se unen para traer una alabanza estereofónica. Esto es, donde el cielo y la tierra se unen. Y lo que produce, hermanos, lo que produce es increíble. Para que impacte mi vida y la vida de los que escuchan, hermano, la alabanza tiene que ser audible para que otros escuchen y teman y pongan su confianza en Dios. Por eso mismo, muchos oirán y verán y entenderán y confiarán en el Señor. El mundo necesita escuchar la alabanza de la iglesia. El mundo necesita escuchar, tu vecino necesita escuchar la alabanza en tu boca. Tu familia, tus hijos, tus padres, tus nietos, a quien tú quieras presentar el evangelio, tiene que escuchar alabanza de tu boca en forma audible. Y no me refiero solamente a cantar, porque tú puedes hablar salmos y es alabanza. Tú tienes que sacar lo que el Señor pone en ti en forma audible. ¿Sí? Tiene que ser de esta forma. Hay tiempo de alabanza que es en silencio. O sea, tú puedes alabar al Señor en pensamiento, pero también hay tiempo de prorrumpir en gozo, en alegría, en danza, en percusión. Lean el Salmo 150. Todo lo que respira, dice, alabe al Señor. Dice, no nada más piense en alabar al Señor, sino alabe al Señor. Tiene que prorrumpir en estruendo. Y por último dice, confesando su nombre, porque el nombre del Señor tiene poder. Amén. El nombre de Jesús tiene poder. ¿Cómo hacemos esto nosotros? Mire, yo tengo una necesidad y clamo, pido a Dios, ¿sí? Y cuando yo pido a Dios, sale un susurro, ¿verdad? De nosotros. Ay, Señor, miran lo que, ¿verdad? Algo que está así, pero Señor, yo sé que tú eres poderoso, que tú eres grande, que no hay imposibles para ti. Hay un susurro que va ahí. Y ese susurro, cuando empiezo yo a tomar conciencia de que hey, el que está escuchando es el Todopoderoso, empiezo a hablar ya un poco más alto, ¿verdad? Jesús es mi Señor, Él tiene poder sobre mi situación. Y empiezo a confesar, empiezo a hablar, ya no susurrando, sino ahora hablando, ¿verdad? Dando gracias, Señor, tu nombre es poderoso, en la sangre tuya tiene poder. Y eso, pero cuando ya yo entro en un entendimiento de que esto es tremendo, yo empiezo a proclamar su nombre en voz alta a mí, ahí mismo en tu hogar, en tu alcoba o en donde tú estés. De un susurro viene a formarse un estruendo, y ese estruendo cambia las cosas, porque es cuando nosotros recibimos. Cuando yo presento mi oración, sale un susurro solamente y una declaración en voz audible, pero cuando yo recibo, yo doy gracias a Dios en voz alta, ¿verdad? Como los enfermos cuando recibían la sanidad de Jesús, daban gracias a Dios en voz alta, exaltaban su nombre. No es, ay, gracias Señor. No, es gracias Jesús. Gracias Señor, porque ahora soy salvo. No caminaba, ahora camino. No escuchaba, ahora escucho. No veía nada. Y ahora veo. Gracias Señor. Vamos a terminar con este pasaje en el libro de Deuteronomio, regresando de nuevo al Antiguo Testamento. Capítulo 10 del libro de Deuteronomio, y estas son las palabras de Moisés dadas al pueblo, recordando todas las cosas que han pasado. Y este pasaje que está primeramente en el versículo, solamente vamos a leer 2 versículos, el 16 y el 21. Y esto es la parte de la narración donde Moisés habla de cuando ellos recibieron las tablas por segunda vez. ¿Recuerdan? La primera vez no las recibieron porque
Moisés mismo la rompió cuando vio que adoraban a un becerro de oro. Entonces volvió a subir al monte y volvió a tomar tablas para que Dios escribiera en ellas. Y en estas tablas es lo que él está narrando. Capítulo 10 del libro de Deuteronomio, versículo 16, dice: circuncidad pues vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz o vuestro entendimiento. ¿Sí? Versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es Dios, Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas o terribles que tus ojos han visto. Es necesario que nosotros entendamos que ya no es necesario una circuncisión física, sino la circuncisión de corazón, para que nosotros nos hagamos al pacto con Dios. Entendamos que Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Y que Él hace grandes cosas, maravillosas cosas. Entonces dice, Él es tu alabanza. De nuevo, versículo 21. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios. Vamos a meditar en esta palabra. Él es el objeto de tu alabanza. O sea, Él es el motivo de tu expresión de agradecimiento. Porque Él es tu Dios. Cuando veas y clames a Jesucristo, hermano, no lo veas más como un hombre que caminó entre nosotros, sino con toda la expresión del gran yo soy, el Dios todopoderoso. Cuando presentemos nosotros nuestra petición a Jesús, no pensemos en un hombre físico, en un hombre natural. Él murió, pero resucitó Dios todopoderoso, el cual puede cambiar todas las cosas en tu vida. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios. Él es quien hace todas estas grandes obras, grandes cosas, terribles, temibles, poderosas en tu vida. Porque Él es tu Dios. Esta es la alabanza que agrada a Dios. Padre, entregamos este tiempo. Entregamos, Señor, este pensamiento, Señor, y entregamos nosotros nuestro corazón para que tú guardes estas palabras en nosotros y produzca, Señor, el fruto que ha de producir. Fruto de alabanza, fruto, Señor, de labios que confiesan tu nombre. Una alabanza, un sacrificio de alabanza agradable a ti. Gracias, Jesús. Espíritu Santo, gracias, Señor. Padre precioso, gracias. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.